Buenos días con todos. Vamos a darle inicio a la clase del día de hoy. Necesito que por favor encienda la cámara para comenzar con la clase. Buenos días, Andrés. Necesito que encienda la cámara para comenzar con la clase. Gracias. Ahora sí, podemos continuar. Nuestro tema del día de hoy es las griegas destacadas. Empecemos con la información de Diotima de Matinea. Cristel, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí mismo. Diotima de Mantinea, siglo V antes de Cristo. Diotima fue una filósofa y sacerdotista que enseñó filosofía a Sócrates, a quien transmitió el concepto de amor plasmado por Platón en su obra. En el diálogo El banquete, los interlocutores discuten sobre el significado del amor, entre los que Sócrates es el orador más importante. Sócrates, uno de los interlocutores, dice que Diotima fue una gran sacerdotisa del templo de Apolo. Según Diotima, el amor es el anhelo de inmortalidad, por lo que es un camino para ascender al conocimiento de lo divino. Sócrates también afirma que fue gracias a los sacrificios de purificación de Diotima, solicitados por Pericles, que Atenas se liberó de la peste que azotó a la ciudad durante 10 años. Muchas gracias, Andrés. Con respecto a la lectura que dio la compañera, ¿quién fue Diotim? Fue una filósofa y sacerdotista que enseñó filosofía a Sócrates. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Diotima de Mantinea fue una filósofa y también sacerdotista, famosa por sus enseñanzas sobre el amor y también de la sabiduría, especialmente a través del diálogo con Sócrates y su figura, aunque históricamente es objeto de debate por su influencia también en la filosofía platónica, especialmente en el desarrollo con el concepto del amor platónico. Entonces, ¿quién fue Diotima? Fue sacerdotisa y filósofa, también fue maestra de Sócrates, también con el tema del origen del amor platónico, también influencia en Platón. Diotima era una sacerdotisa de Mantinea en ciudad griega, que también era conocida por sus conocimientos filosóficos. Y con respecto a la maestra de Sócrates, es retratada como la maestra de Sócrates en los misterios del amor, donde le revela la naturaleza y el camino hacia el amor verdadero. Y con respecto al origen del amor platónico, sus enseñanzas sobre el amor se centraba en la búsqueda no solo de la inmortalidad, sino también de la belleza a través de la sabiduría. En ese entonces sentó la base del conocimiento del amor platónico que trascendía la pasión física. Diotima también influyó profundamente en el pensamiento de Platón, especialmente en su diálogo El banquete, donde en ese entonces había desarrollado su visión del amor como una fuerza que impulsa al ser humano hacia lo divino. Aunque su existencia histórica ha sido cuestionada, la figura de Diotima ha sido rescatada por autores como María Zambrano, quien destacó la importancia del pensamiento filosófico como mujer y en ese entonces que era también muy sabia. Las ideas principales de Diotima era el amor como búsqueda de la inmortalidad, que el amor no era solo un sentimiento, sino una fuerza que impulsa al ser humano a buscar la inmortalidad, ya sea a través de descendencia o del conocimiento. Diotima también describe el amor como una escalera que comienza con la belleza física
y asciende hacia la belleza abstracta y universal, pasando por la belleza de la sabiduría y la virtud. Diotima también enfatiza lo que era la importancia de la sabiduría y el conocimiento como medios para ascender hacia lo divino y también alcanzar la plenitud. En resumen, ¿qué entendemos con el concepto de Diotimo? Que fue una figura clave en la filosofía griega, especialmente por la enseñanza sobre el amor y también sobre la sabiduría. En ese entonces había influido en el pensamiento de Platón y habían sentado las bases del amor platónico. Entonces, ¿qué entendemos con el concepto de Diotima de Mantinea, Cristel? Que fue, perdón, que fue una figura importante en la antigua Grecia porque influyó en, o sea, además de ser profesora de Sócrates, influyó también en Platón y el nacimiento del amor platónico, se puede decir. Muy bien, Andrés. Sí, que fue una figura clave en el amor, en la filosofía, así. Y muy bien, que aparte de que aparte de que era una filósofa y sacerdotista, era una experta en el amor. Emily, bienvenida. Necesito que enciendas la cámara. Entonces, ¿qué representa Diotima? Es decir, era una mujer y además extranjera, que es una Atenas y también era patriarcal, que además de Sócrates era una mujer muy entendida en cuanto al amor y en muchas otras cosas. Por eso Diotima dirá que el amor es siempre amor de lo bello y no de lo feo. Es un gran deseo de hacer propio el bien perfecto. Esa era la frase que más utilizaba Diotima sobre el amor. En pocas palabras, era una experta en ese tema. Emily, la cámara. Sigamos con la siguiente. Teano de Crotona. Andrés, ¿me puedes ayudar con la lectura? Fue la hija de un hombre rico, amante de las ciencias y mecenas de Pitágoras, de quien fue discípula y más tarde enseñó en la escuela pitagórica. Según algunas fuentes, Teano se casó con Pitágoras y tras la muerte de este tomó la dirección de la escuela. Ya, muchas gracias. Entonces seguimos con el siguiente personaje, se podría decir. Teano de Crotona. Ella, en vez de la filosofía, bueno, aparte de la filosofía, ella también era destacada en la matemática. En el siglo IV antes de Cristo, también era conocida por sus contribuciones a la matemática, especialmente a la teoría por la proposición heurea y por el papel en la escuela pitagórica. Fue esposa de Pitágoras y se le contribuyen escritos sobre la matemática, la física, también la medicina y también la filosofía. Entonces, ¿qué contribuciones tenía ella? Era la proposición heurea, que era conocida por su estudio y desarrollo de la teoría de la proposición heurea en concepto a la matemática y a lo matemático que representó en ese entonces la naturaleza y el arte. Y con respecto a la escuela, fue miembro y maestra de la escuela pitagórica, donde en ese entonces profundizó en las enseñanzas pitagóricas y se destacó por sus propias ideas originales. También se le atribuyen tratados sobre matemática,
física, medicina y también la filosofía, incluyendo otras obras. Y con respecto a Teano, a la influencia, eran que sus ideas sobre la familia como la célula de la sociedad y la armonía en las relaciones humanas influyeron en el pensamiento posterior, incluso en los cortesanos de la Edad Media. Entonces, ¿qué entendemos con el concepto de Teano de Crotona? Era que representa un ejemplo temprano de una mujer científica y también filosófica en la antigua Grecia, cuyo trabajo era que en ese entonces dejó una huella duradera en la historia de la matemática y también del pensamiento. Entonces, ¿qué entendemos, Emily, con el concepto de Teano de Crotona? ¿Quién fue? Hija de un hombre amante que fue discipulada y enseñó escuela pitagórica. Ya, muy bien. Andrés, ¿qué concepto tenemos? Ella representaba el ejemplo temprano en la edad antigua Grecia. Muy bien. Cristel, ¿qué entendemos con el concepto? De que, perdón, de que fue la primera en dar como la idea de que la familia era la célula de la vida. Y también, como dijo mi compañero, fue el ejemplo temprano de una mujer científica y filosófica. Muy bien, chicos. Están prestando atención. Entonces sigamos con el concepto de Hipatia de Alejandría. ¿Quién me falta con la lectura? Emily, ¿me ayudas con la lectura? Emily, Junto con Teano, Hipatia fue una de las pioneras de las matemáticas de las que se tiene certeza histórica. Era hija del temático y filósofo Teón de Alejandría. Hizo aportes importantes a la matemática. Escribió sobre geométricas, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los astrolabios e inventó un tisímetro. También fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Allí, allí impartió clases de matemáticas y filosofía neoplatónica, por no ser cristiana. Durante una cuaresma, un grupo de fanáticos religiosos la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesario, templo griego convertido en la catedral de Alejandría. La desnudaron, la descautivizaron y pasearon sus rectos hasta que los incinerieron en el cinareo. muy bien, muchas gracias por la lectura. Cristel, ¿qué entendemos con el concepto que nos acabó de leer Emily? Que a pesar de que gracias a ser la hija del matemático y filósofo fue una de las pioneras en las matemáticas y además hizo aportes importantes como la, las astrolabios e inventó un densímetro. Y también fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría por eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sigamos con el concepto de hipatía.
En ese entonces ella fue destacada filósofa, astrónoma y también matemática griega, que vivió en el siglo IV después de Cristo. Ella era conocida por su liderazgo en la escuela de Alejandría y por sus contribuciones a la matemática y a la astronomía, así como su trágica muerte a manos de una turba cristiana, que eso sí también está en el libro. Entonces, más detalles sobre ella sería que Hipatia fue una experta en matemáticas y también en la astronomía, y se le atribuyen mejoras y construcciones de instrumentos astronómicos como el astrolabio. Hipatia también dirigió la escuela neoplatónica de Alejandría. En ese entonces era un centro de aprendizaje importante en esa época. También fue maestra muy respetada, cuyas enseñanzas influyeron en muchos estudios, algunos de los cuales también se convirtieron en ciencias destacadas. Hipatia también era conocida por sus sólidos valores éticos, y tanto paganos como cristianos buscaban su consejo. ¿Cómo fue cómo fue su asesinato? Como dice en el libro, fue brutalmente asesinada por una multitud cristiana en el año 415 después de Cristo. Su muerte en ese entonces ha sido interpretada como un símbolo de conflicto entre la razón y el fanatismo religioso. Entonces, ¿qué entendemos con Hipatia? Que ella representa un símbolo del conocimiento, también de la razón y la búsqueda de la verdad en la época de grandes cambios y conflictos. Ella hizo importantes, ella escribió sobre la geometría, el álgebra y también la astronomía. Mejoró y también contribuyó a instrumentos astronómicos como el astrolabio. Además, también fue una maestra muy carismática en ese entonces que dejó una profunda huella en los discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época. Entonces, ¿quién fue? Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que destacó por los campos de la matemática y de la astronomía, y era miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría. Entonces, ¿qué entendemos con el concepto de ¿qué? Hipatia? Andrés. Que fue una de las pioneras de las matemáticas. Ella hizo aportes importantes en la matemática y ella representaba el conocimiento en busca de la verdad y conocimiento, y fue una maestra muy carismática, sí, muy respetada. Muy bien, muchas gracias. Cristel. Que fue una astrónoma, filósofa y matemática griega, que era experta en las matemáticas y creó el astrolabio. También era parte de la escuela neoplatónica de Alejandría. Muy bien, muchas gracias. Emily, ¿cómo murió Hipatia? La golpearon ¿Qué más? porque la golpearon y la arrastraron y después la desnudaron y pasaron su resto hasta el tianero. Muy bien, ¿quién la golpeó? ¿Un grupo de quién? De religiosos, fanáticos. Sí, murió despedazada por una horda de monjes. Las fuentes en ese entonces históricas afirman que su muerte fue causada por la envidia
que tenía la influencia en la ciudad, y la mayor parte de las fuentes condenó este crimen. Fue triste cómo murió. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con el concepto de Diotima, Teano y Patia, Cristel? Las tres personas se podría decir que tenían en común. Que fueron importantes en la antigua Grecia por sus conocimientos matemáticos, entre otros. Emily, Se podría decir que primero es porque el amor era en el anhelo y la inmortalidad y después fueron las fuentes de las que enseñaron la escuela de Fractogare. sí, muy bien. Andrés, Fueron ellas muy respetadas por sus conocimientos que enseñaban. sí, muy bien. Entonces,